Hola votantes, bienvenidos a una nueva edición del podcast de Votante Promedio. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, súper bacán para este espacio nuevo. Estamos hablando de Carlos León Moya, ya lo tienen en pantalla. Él es politólogo, analista, youtuber y está acá haciéndonos la gauchada porque al parecer tenemos muy buenos contactos. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Efectivamente, buenos contactos. Chiquitos, pero buenos. Chiquitos, pero bueno, sí. Carlos ha sido columnista de Hildebrand en sus 13, colaborador de la revista Poder, pero creo que lo que más salta, y ya te deben haber consultado bastante por esto, es que fuiste asesor de la PCM de Zavala. Que ¿Cómo? creo que la gente creo que ya se fue olvidando de eso, ¿no? Sí, hasta creo que se ha olvidado un poco de eso. Sí. El otro día estaba viendo, como para introducir esta primera pregunta, eh, no sé si has visto el podcast del Cuto Guadalupe, que entrevistó a Pizarro. Ya, ¿Ya? ya. El Boca sí lo vi, pero no el capítulo de Pizarro. En el capítulo de Pizarro, Pizarro cuenta cuando no llega a un acuerdo con el Bayern y estaba negociando con el Ya, Villarreal. Justo estaba de viaje con el equipo, con el Bayern todavía, yendo a Stuttgart, ya se estaba sí. venciendo su contrato. Y dice que lo Y le llama. muestra la hoja con la servilleta con los tres equipos a los cuales le dicen que quiere ir. Dice que va a ir al Bayern porque tienes más posibilidades y en el Real Madrid va a ser banca. Claro, No, pero sigue la anécdota. eso es después. Sí. Después ya Ah, cuando ya. ya está en el Bayern. Pero no llega a un Ya, acuerdo de renovación con ellos. Y le ya. cuenta que está en un bus yendo a Stuttgart con el equipo, estaban jugando cartas y en eso recibe una llamada a un número desconocido y le dice, y contesta y dice, hola Claudio, te habla José Mourinho. Y ahí Mourinho le ofrece llegar al Chelsea. ¿Pasó algo Ya. así contigo cuando vas a la PSM? ¿Hubo alguna No, Zavala ni llamada? siquiera. Zavala no sabía ni quién era. Y, Zavala ni siquiera sabía que yo era de izquierda. Zavala no sabía quién era Godón. No, no sabía nada. Justamente la idea era eso. Hay un tipo de gente que se encarga de completar un lado político de Fernando Zavala que él desconocía. Fernando Zavala no tenía ni idea de eso. Su idea era otro tipo de cosas, de políticas públicas, y tenía su mancha, ¿no? Con la cual va y trabaja, pero de temas de política no tenía ni idea. O sea, él no sabía quién era yo. entonces tu No chamba sabía era ver la qué parte de decía la gente política que... pura. Se supone que eso era lo que le faltaba, o sea, el argumento era este, se supone que Fernando Zavala iba a ser evidentemente primer ministro, digo evidentemente porque si venía con PPK era como el causa que, un ratito, voy a mover acá mi camarita para arriba, ahí está, porque ahora sí me veo mejor, era el causa que sabía, causa. La idea era más o menos esto, alguien me dijo con mucha... Una de las personas que me... Tres personas me dijeron para que vaya al... a ver, la historia fue la siguiente. Yo había regresado a Perú, tenía que acabar una novela que nunca acabé. Y como en junio, una persona me dice que está armando un equipo, le han encargado armar el equipo de comunicaciones para el presidente del Consejo de Ministros que iba a ser Fernando Zavala. No me dijo que era Fernando Zavala todavía, pero ya estaba tácito, ¿no? Ujú. Y quería trabajar conmigo, le dije, no, es de derecha. Me fui. ¿No? Lo colgué ahí mismo, ¿no? Y en el avión, porque estaba caminando en un vuelo, dije, pero aguanta. Yo, para que la izquierda vaya a ser gobierno, no sé cuánto tiempo vaya a pasar. Hay una experiencia política pública concreta que yo no tengo. Más venía a hacer una maestría afuera, entonces tenía una experiencia igual muy libresca. Y experiencia, por una parte eso, otra muy periodística. Y yo notaba, porque bueno, soy ciencia política, entonces muchos de mis amigos estaban trabajando en el Estado. Esa experiencia del Estado concreto yo no tenía. Tenía la experiencia militante, no tenía la experiencia de manejo del Estado. Dije, bueno, podrá ser. Y en el avión me puse a pensar, ¿por qué dije que no? Lo hubiese pensado, pero dije que no. A las 3 semanas o 2 semanas, otra persona me dice, me han pedido que sea un analista político dentro de PCM. Les he propuesto tu nombre. Yo. A la semana me han propuesto a alguien para que alguien haga discursos y he dicho tu nombre. O sea, tenía tres propuestas de tres cosas distintas y las tres ¿Y eran tres iban a personas mí y a la distintas las tercera que te dije, ya. recomendaban? ¿Perdón? ¿Eran tres personas distintas las que te recomendaban o era esta Sí, eran misma? tres personas distintas. Eran tres personas distintas a las que querían jalar. Y ella solamente una aceptó y la otra dijo, yo no puedo.
pero te recomiendo a este. Entonces, las tres me recomiendan, para tres cosas distintas además. Y ahí es cuando digo, no, ya, o sea, que hay un, vamos a ver. Y una de las personas le pregunto, ¿y tú cómo la ves? Me dijo, mira, una persona en la que yo confío, mayor, todos eran mayores que yo, 10 años mayores que yo. Y me dijo, mira, yo trabajé en el Estado hace 20, con Toledo, y creo que aprendí algunas cosas y eso me parece importante. Por otra parte, Fernando Zavala va a ser en la práctica el presidente. O sea, PPK va a estar como en la nada, Fernando va a ser el presidente. Así como, es como trabajar con un presidente en realidad. Y ahí, pero retrocediendo como al argumento anterior, espérame, segundo, que y que claro, la idea era que Fernando no tenía idea política, o sea, como no tenía eso, él sabía que eso no tenía, entonces eso es lo que estaba llenando. Okay. Toda la parte política pública, esa parte es como que yo la tenía llena, se supone. Toda la parte de, no sé de política, no sé de comunicación, entonces le leo que alguien me lo llene. Y ahí es cuando entro yo y no tenía idea, evidentemente, de quién era yo, ¿no? Y así es que empiezo a trabajar, entonces no fue una llamada, fueron varias, un proceso largo de decisión, porque me implicaba dejar de hacer otras cosas, y al final decido que bueno, que pregunto a varias personas, hago como una encuesta, cuando tengo cosas así complicadas que decidir, hago como una encuesta. Ya. Entonces Gente hago de una encuesta con 5 confianza, amigos, familia, me imagino. no, familia cero. Familia no tiene que, o sea, yo nunca discuto eso con mi familia de Perfecto. manera seria, ¿no? Con personas mayores en cuyo criterio confío, con mi pequeño consejo de ancianos, ¿no? Entonces, que considero que profesionalmente pueden tener unas decisiones mucho más cercanas a la mía. La edición ganó 5-0. Ah, O ya. sea, ya pues. Había que Había tomarlo. uno que se puso en contra porque sí me generó problemas personales en casa, casi me botan de la casa, pero se fue, digamos que fue un 5-1, ¿no? Y así fue, y quizá la parte, digamos, una escena que grafica lo que Fernando no sabía de mí, ni de nadie. O sea, había una persona ahí que sí sabía quién era yo y me dijo, sí sé, sí te leí, sí sé lo que escribes, o sea, sí sé quiénes son, que era el encargado de reclutar a la gente. O sea, Fernando le decía, reclútalo, y él lo reclutaba y él sí sabía quién era. Pero en un momento, hay una reunión en la segunda semana, yo estoy en Palacio, y tenía que reunirse, y se está reuniendo con todas las bancadas. Entonces va Wilber Rosas y Marisa Glave a Palacio a hablar con Fernando Zavala. Y yo estoy sentado y Marisa me dice, oye, estoy afuera. Y yo, ah. Entonces yo salgo, pego yo, pero no era Wilber, era Marco Arana. Entonces estaba así, Marisa, hola Marisa, ¿qué tal? Marco, ¿cómo te va? Te voy a ir con Marco Arana, hola, ¿qué tal? Y estaba Fernando Zavala detrás. Y entonces me incluyen en la reunión en la que yo no tenía que estar, pero me incluyen porque estábamos ahí. Y me comentan que al día siguiente me dicen, oye, Fernando no sabía que era de izquierda. Porque Fernando ha tocado la puerta así. Me dice, oye, es el chico de izquierda, ¿no? Sí, pero es íntimo, es íntimo. Se han abrazado y era como, no sabías. Claro. Era como, o sea, no sabía eso, pues. Pero creo que por eso se recluta gente para ese tipo de cosas, pero porque, digamos, no porque sea de izquierda, pero digamos, porque supone para que haga otro tipo de labores, pero eso no quiere decir que le hayan hecho caso. A mí nunca me hicieron caso y yo nunca tuve un nivel de cercanía con el primer ministro para nada, o sea, nunca, no digo con eso saco cuerpo, sino para graficar que tampoco era tan importante. Vale. O sea, no tenía mayor relevancia yo, en realidad. Tú de todas maneras creo, yo te sigo en redes como un montón de gente, creo que el grueso de tu público en YouTube te sigue desde Facebook y Twitter. Sí. Y hace unos años tú habías declarado que habías pasado por un proceso de liberalización. Y eso cómo lo podríamos como aterrizar mejor. No necesariamente eres un converso, pero sí creo que podría decirse o interpretarse como que te habías moderado en tus posturas más a la izquierda. Creo que el Estado modera también. En el sentido que en el Estado tú haces las cosas uno que sean posibles, no que deseas. Entonces lo que puedes, no lo que quieres. Por otra parte, el Estado a mí me dio un conocimiento, entre comillas, de la derecha que no tenía tanto. ¿Ya?
especialmente sobre el poder de la derecha. Yo tenía intuiciones, pero una vez que estás adentro, por ejemplo, me aleja de las personas que ven a la derecha y a la CONFIEP como todopoderosas. Bueno, más es un tipo de derecha que ya no tiene mucho poder, era la derecha, no, entre comillas, liberal, tecnocrática, pero era como la CONFIEP, va y pone ministros y era como que, huevón, la CONFIEP son un par de cojudos que no saben qué hacer, ¿no? O sea, ahí está, digamos, estás dentro de un gobierno de derecha a derecha, y te das cuenta que todos son unos desarticulados de mierda, ¿no? Va y pone ministros, se vete ministros. ¿Qué chucha vete ministros? Pero ¿tú crees que la derecha puede hacer eso? Unos huevonazos que ni siquiera sabían cómo se llaman las provincias de Cusco, salvo que tengan una mina ahí, que cuando hay un paro no saben cómo pararlo, que no entienden lo que pasa fuera de 2 distritos, están perdidos hasta las huevas. Entonces, cuando luego te hablan también en buena cuenta, creo que a mí eso me libera, te hablan del gran ogro que va y ocurre, dices, ¿qué era el ogro? En el Perú lo que es la norma es la articulación general, porque la izquierda también. Una vez había que solucionar un paro regional. Era, ¿y cómo solucionamos el paro? Puta, no sé. Hay que ver con alguien de izquierda que deben saber lo del paro. La izquierda maneja los paros regionales. Entonces, hay que ver con quién es la cabeza de eso. Puta, hay un huevo de cabezas. Pues puede ser la Federación de Trabajadores, pero son varias federaciones. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y con quién hablamos eso? ¿No? ¿Con quién hablamos? ¿Quién lo maneja tras nadie? Porque todo está desarticulado, porque el poder de cada uno es muy reducido. Entonces yo creo que por una parte eso a mí ¿cómo te lo pongo? Eso me moderó en algunas, no me moderó, pero creo que eso me dio un mayor conocimiento de la realidad en general, o sea, ese mayor sentimiento de que la desarticulación es la norma. Una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo, creo también, ¿no? Entonces, para resumirlo... Por otra parte, perdón, sí, y creo que el Estado nuevamente me lleva también a la medida de lo posible, ¿no? En el sentido que de repente, no sé, estás así... Una vez, yo recuerdo, ¿cuándo fue? Un lunes que empezamos, yo tuve una noticia con horror y que todos compartían, que era que estaba subiendo el precio del pollo. Yeah. Mira, bueno, está subiendo el pollo. Chucha, la cagada, porque que haya acusado de corrupción, si se sube el precio del pollo, esto es un problema. Eso es hace 7 años, ¿ah? O sea, ahora ya creo que es distinto. Entonces, eso también es como, bueno, vamos a tratar de cambiar tal cosa, sí, pero a veces te sube el precio del pollo y la complicación política puede ser más grande. Creo sí que el Perú es entonces éxito el de ahora, pero sí me llevó a... Es que no sé si me haya moderado, creo que más que moderar, pero como que ya argumentándolo seriamente, maduré algunas ideas que ya tenía, pero creo que sí hizo la brecha uso una brecha más grande con el resto de personas que siguen militando, que eran mis amigos y que se mantienen más a la izquierda. No sé, yo creo que fue un poco eso, pero de seguro también sí moderé mis visiones, pero creo que no tiene que ver con mi paso al Estado, ¿no? Mi visión sobre la democracia fue variando también, la fui valorando más, ¿no? La catástrofe económica creo que es un tema que a mí me es más notorio, le doy el privilegio más eso que no tengas un país donde vaya una catástrofe económica. No sé cuánto fue Venezuela 2012 y era, ¿no? Entre la inflación y el tipo de cambio, eso causa si hay un colapso económico. Y hay gente que decía, no, pero es por el poder popular, pero te das cuenta que hay un colapso económico, no, en ciernes. Mira lo que está pasando en Argentina, el peso está en 500, estaba en 300 en noviembre. Entonces, es complicado cuando tienes un país en el cual el tipo de cambio es tan volátil. Entonces dices, no, el tipo de cambio no importa tanto. No sé, por ejemplo, ese tipo de cosas en la cual la estabilidad macroeconómica a mí me importa. Hay cosas que a punta de ideología no se sostienen necesariamente. Entonces, podríamos resumir que hay mucho mito desde la izquierda que dice la CONFIEP controla todo, ya y desde la derecha también existe mucho el mito de que la protesta social la controla la izquierda, ¿no? Claro, bueno, en Perú nadie controla nada. Nadie o controla sea, es el nada. episodio de Perú, es un lugar donde nadie controla nada, donde nadie puede vetar muchas cosas tampoco. Quizás los medios puedan vetar, pero en general no hay mucho ahí, Quisiera... es como un reino de descabezados. Quisiera ahondar en esto que me pareció interesante en tu proceso de maduración. Y te voy a poner algunos ejemplos que no... O sea, creo que Mira, son... baja maduración, Uh-huh. perdón,
sería como maceración, porque creo que maduración, yo dije maduración, pero maduración implica que una cosa es mejor que la otra, ¿no? O sea, lo maduro, en el sentido, digamos, por ejemplo, cuando un adolescente madura, quiere decir Claro. que tiene más sentido en las cosas, y aunque puede ser así, creo que mejor diría maceración, como, no sé, como, porque pasa el tiempo y eso sobre vinagre y voy cambiando, no necesariamente para bien, pero medio como macerando, digamos, ¿no? Para no decir que soy mejor que antes, Mira, porque creo que quizá no lo es sea. aún mejor los ejemplos que te voy a poner ya desde ese enfoque, Sí. porque, mira, Mario Vargas Llosa, Ujú. desde militante socialista a conservador, no, no estoy diciendo que sea tu caso, pero creo que Claro. hablando de este proceso de maceración, creo que cae a pelo. De militante socialista en la juventud a un conservador nato. Ramón Tamames, de comunista en España, a candidato a jefe de gobierno de Vox, en la última moción de censura que presentaron en España. Mauricio Rojas, de militante del MIR de Chile, a ministro del gobierno de Sebastián Piñera. Parece un poco común esa transición, ¿no? ¿Tú conoces a alguien que haya hecho el camino inverso? Bueno, O antes del camino ese inverso, libro, o sea, yo prefiero tristemente a esa gente que a la otra, que a la gente que va de la derecha a la izquierda. Esa gente que va de la derecha a ultra de izquierda me parece la más nociva. Me así, parece la más impostada, sí, totalmente. Un huevón que ha sido de derecha a ultra hasta los 23, 24, 22, en 3 años, se anda con no, y de repente se vuelve de izquierda. Usualmente cuando me he topado con esa gente, tiene igual unos valores conservadores y lo que está buscando es como redimir su culpa social o su culpa de clase, ¿no? O sea, porque no me refiero a gente de estratos medios bajos, en lo cual tú puedes asumir que siempre son conservadores porque así es América Latina. Me refiero a gente de estratos medios altos, como educación universitaria, que son así de derecha, y no, no en los 60, creo que estoy hablando del presente, ¿no? uh-huh, Gente que, porque de presente sí tenía, por ejemplo, la izquierda, la nueva izquierda. Mucha nueva izquierda era gente que era conservadora quizá en su colegio y se revela en la universidad y termina en la izquierda, ¿no? Marxista. Pero el otro caso, sí, gente que es en la universidad, es medio así falangista, y a los 24 dice, lea Marx por fin con otros ojos, está en Perú Libre a los 30 años, no, esa gente sí me genera como repulsión. ¿hay alguna Pero figura es un política en caso. este momento que cumpla con esa descripción? No, son genes siempre de bajo rango. Creo que nunca, Okay. no, o sea, bajo, medio rango, nunca llega tanto. Pero es un caso normal, ¿no? O sea, caso común, o sea, ese libro el Dios que falló, ¿no? Del año 49, donde salen personas que también pasan por ese, es un libro de ensayo donde habla Guide, Kostler, donde hablan también de ese cambio, de gente que era marxista y termina yéndose como que al centro o a la derecha. Uh-huh. Pienso en Chile y me hace recordar a este caso de esos documental, el de, ¿cómo se llama? El de Marco Enrique Osaminami, ¿no? Los héroes están fatigados, donde habla justamente de los jóvenes de izquierda de los 70, no tan jóvenes, ¿no? Que de ajedrez de su papá, que era Miguel Enríquez de Mir, que eran marxistas, y terminan siendo ministros de la concertación, gente de De casi centro, centro conservadora, derecha. claro. Claro, digamos que no eran siquiera derecha, pero seguían del Partido Socialista, pero todos eran peor que caviares, digamos, en el sentido más a la derecha que eso. Entonces, es un caso común. Eh, Es como una y transición digamos, natural, se podría decir, porque, mira, mi viejo ve esto y algo de lo que ya, conversamos con mi hermano mayor es que siempre cuando nos ponemos a recordar a nuestro viejo más joven era mucho más liberal de lo que ahora como se ha conservadurizado, viejo te quiero igual. claro, Y mi pregunta iba justo como para tratar de resolver esto, ¿no? Como, ¿por qué se hace tan común esa transición? ¿Qué crees que es lo que pasa? ¿Es la claro, edad? sí. Creo que uno es, en mi caso, creo que cuando uno tiene también menos información, compensa esa ausencia de información con emoción e impulsos, ¿no? Yo hablo de mi caso personal, Uh-huh. creo que en mi caso, cuando tenía 21 o 22 años, tenía una emoción más fuerte, una emoción política, militante, una convicción muy fuerte. No tenía la información deseada, o toda la información sobre el manejo del Estado, economía, ese tipo de cosas. Entonces, el voluntarismo era lo que llenaba eso, ¿no? Entonces decía que había que hacer cosas en el país que quizás no se sostenían, pero yo pensaba que a punta de voluntad se pueden hacer las cosas.
creo que el tiempo me ha enseñado que la voluntad tiene límites, ¿no? Claro. Y que el exceso de voluntad no soluciona todo. Entonces, mientras más información, más complejidad y más experiencias también, como se te decía, de pasar por el Estado, te das cuenta que hay cosas en las cuales no son tan fáciles. Eso no quiere decir que te rindas necesariamente y digas, no, ya, eso no se puede. Quizá no se pueda, pero creo que esa información de primera mano a mí ha hecho que me modere, digamos, ¿no? Eso por una parte. Creo que hay otra. Alguna vez, en un ascensor, una persona, pues hablamos de eso, hace mucho tiempo, hace 15 años. Justo estamos hablando de eso, porque yo decía, pero yo digo, ¿por qué la gente mayor se modera, ¿no? Y son así, ¿por qué no sigue sus convicciones? Y esa persona que había sido militante en el ascensor me dijo, es que uno se vuelve conservador por el término de conservar. Yo tengo que conservar cosas ahora, o sea, tengo que conservar a mi hija, conservar una vida, conservar también quizás cierta tranquilidad en mi hogar, entonces me he vuelto creo que eso, tengo que conservar cosas, ya de manera más íntima. Y en ese momento no lo entendí, pero que ahora lo entiendo un poco mejor, ¿no? No sé si en alguna medida también el que tengas luego más cosas que conservar, tus propias esferas privadas, o familiares, se haga también ver la política de otro modo, no lo sé. Pero creo que también pero eso me hizo pensar también, creo que con el tiempo he encontrado más cosas que conservar que antes. O sea, cuando tenía 20, 21, digo, ¿qué voy a conservar? Esto es Claro, una basura. uno no tiene nada que ¿No? perder. En cambio ahora es como sí que quiero conservar, no sé, estabilidad económica quiero conservar. Quiero conservar que cuando vaya a un lugar el precio no aumente y que aumente muy lentito. Eso quiero conservar. Quiero conservar que si tengo una moneda, esa no se dispare el día siguiente, ¿no? Lo que quiero conservar, que de repente tener la estabilidad política que no tenemos, en la cual yo no tenga la certeza de que en ningún momento ningún policía me va a tocar la puerta para querer meterse a la fuerza. Claro. Que es lo que podría, entonces, que ya son valores democráticos, y que eso que yo tengo, quisiera que también lo tenga mi adversario, o sea, lo que es una rata. Entonces, creo que eso también, ese tema de qué conservar políticamente, Influye. también ha hecho eso. Creo que a los 21 era como, no sé, pues, Es que creo que a los 21 ¿qué me uno lo quiere importa? cambiar todo, pues, ¿no? O no está Claro, era conforme con como nada, en todo estabilidad de la caso. moneda. ¿Qué me importa si ni siquiera tengo plata? Claro. ¿No? ¿Qué voy a conservar? Que me maten. Que me maten, pues. Total. O sea, era ese argumento también, ¿no? Que me maten. Que me maten, pues. ¿Qué importa? Para eso está la vida. Para entregarla por la causa. Ahora es como, puta, no, porque hay cosas que quiero hacer, ¿sabes? Y mi mamá se va a poner muy triste, mi perro va a llorar, entonces ya creo que morir no es una opción. Uno sienta cabeza. Alguien que al parecer no necesariamente ha pasado por ese proceso de conservadurización, sino más bien está en modo supervivencia, es Dina Boluarte. A Dina Boluarte se le acusa constantemente que se pasó a la derecha. Pero en realidad, ¿cuál es tu lectura ahí? Porque la mía es que esencialmente ella no se quiere ir a la cárcel todavía. Y que por eso se ha arropado Yo con la no, derecha. uno, no se queda a la cárcel. Dos, también creo que le gusta el poder. Tres, que lo agarró de champa. De otra manera, Dina Boluarte nunca hubiese sido presidente de algo. Nunca pudo ganar una elección, Dina Boluarte. Ni siquiera pudo ganar elecciones de alcaldesa de su distrito. Churquillo. ¿No? Y su cargo en la RANIEC era un cargo menor, ¿no? Era jefe de una oficina. Jefe de una oficina en el Nuevo Liguereta. Se sacó la tinca. Y de repente en 5 años fue presidente del Perú. O sea, también pues como no, lo va a agarrar con uñas siguientes. Pero aparte de eso, la ausencia de convicciones también. Ni siquiera es que creo que sea de derecha y de izquierda. Simplemente no tiene convicciones como tal. Se puede poner una falda e intentar esforzar a más acento, ¿no? de fuera de Lima para ganar votos. Y una vez que es presidenta, hablar de otro modo y recibir a la confirmación con alegría, porque básicamente son son nuevos aliados. O sea, no hay ahí convicción. Su única convicción es sobrevivir y chapar con más fuerza el cargo que tiene. No ¿Y más. crees que pase lo mismo con Otárola? Porque Otárola sí parecía que tuviera un poco más de convicciones desde antes, ¿no? ¿O tú crees que es el mismo caso?
convicciones efectivamente estaban muy cercanas a Humala también. Pero creo que también es esto en el cual, cuando no tienes futuro, puedes hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, digamos, jugando con argumentos de conservar. Claro, ¿Qué conservan ellos si no tienen nada que conservar? O claro. sea, ¿qué va a conservar tal su carrera política? ¿Qué El carrera política? presente Si no es lo tenía. único, es todo lo que tienen. Tenía, ¿no? Y es en la cárcel, bueno, puedo conservar su libertad. Pero ahí no tienen nada más por la cual hacer lo que es lo estratégico, ¿no? No tiene más ni siquiera un partido detrás de gente que le diga, no hagas eso porque nos cagas. ¿A quién caga, Otárala? Porque cuando tienes un partido, y tú le empiezas a cagar, el partido supone que te dice causa, me estás cagando. O te votamos y que hacen roche, o reculas y te vas. Claro. Pero cuando nadie es ningún partido, no de organizaciones, son gentes así, un DNI nomás son, ¿no? Un DNI, cada uno suelto por su cuenta. Con lo que vale el DNI en el Perú, ¿no? Inclusive con eso. Claro, o sea, ¿a quién le vas a rendir cuentas de algo? A nadie. Entonces puede hacer lo que hace Otárola. Finalmente, nuevamente, o sea, lo sacan de primer ministro, se va a su casa, feliz. Soy el primer ministro. Si no se va preso, puedes acordar por conferencia. O sea, no. Igual, o sea, igual, claro, él ha tenido siempre esta idea de. Pero, la ausencia de convicción. Sí, creo que es eso, ¿no? Somos un país con gente de convicciones endebles. Laxas. Si es que las hubiesen, ¿no? Que creo que es más la norma. O sea, yo no sé si, por ejemplo, hablando de eso de. No es que creo que se hayan conservadurizado, simplemente no tenían mayor convicción. En el caso de Otárola es quizá más notorio, porque Otárola parece tener, había trabajado temas de derechos humanos y todo lo demás, Claro. pero no, apenas puede como Y, que, o entonces, sea, se ¿qué vuelve es el esa ministro causa? de Defensa que saca a los militares en Ayacucho y que después nunca reconoce a los excesos y los crímenes de... Sí, pero mira, Es, sí, tengo entonces, una idea, sí, que muestra que es también el deterioro general de lo que es la política en el Perú. ¿Sabes quién era antes un sinónimo de personas sin convicción? Yehude Simón. Yehude Simón, que fue primer ministro de Alan García, apenas pasó el baguazo renuncia. Y no fue su decisión. No fue su decisión. Le empuja a Mercedes Arauz con Mercedes Cabanillas. Él se opone, pero apenas se ocurre, se va. Y queda como un paria cuando el causa renuncia por una matanza. Dicen, no, yo en ese momento 2009 decíamos, yo tiene convicción que es un traidor. Bueno, me parece que alguna convicción tiene, porque hay una matanza y se va, claro. O sea, ¿no? algunos O sea, hay una límites matanza, tiene. por supuesto, yo no puedo con eso, me voy. Bueno, hay gente que en ese momento decimos que era una. Me parece ahora, mirándolo en retrospectiva, que era una persona con convicción y que, bueno, siguió con su partido y que siguió con sus políticas, bueno, sigue haciendo políticas hasta ahora. No me parece. Bueno, era amigo de Alan García, bueno, pues finalmente es política, y, bueno, en fin. Lo que voy es que esa me parece que es alguien que tiene cierta convicción. Claro. En el caso de Otárola, como pasa algo, sigue. Además muerto, sí, sigue, y defiende. Ya, eso no hizo Simón. Entonces, a lo que voy es, mira ese deterioro. Hace 13 años decíamos, Yehude Simón, 14 años, Yehude Simón es miserable, pero para una matanza renuncia. Y ahora tienes a alguien como Otárola, que tiene una trayectoria supuestamente de izquierda, pero tiene pues no. Tenía casi 2 matanzas por semana y sigue en el puesto. Es más, Entonces, lo subieron de puesto. claro, entonces si tú miras uno con otro, me parece que ahí Simón sí tiene alguna convicción y Otárola que no tiene nada. Y eso me lleva, creo que también es esa sensación de deterioro, ¿no? Sí. Siempre tengo esa sensación de deterioro. O sea, compara a Simón con Otárola. O sea, Simón tiene más valores que lo que encontramos ahora y le dimos con todo, ¿no? Sí, O sea, totalmente. nuevamente, esa gente que tú antes le dabas con todo, ¿no? Oye, sí, miserable, rata. Ahora serían personas Estadistas. bastante, largamente mejor que lo que tenemos ahora, pero Sí. largamente, ¿no? Largamente. Entonces, vamos a ver, bueno, en fin, seguro si alguien pone ese clima a decir, a Moya le gusta, yo decimos, lo que quieran, Va a ser mi pero bite. eso me parece tener un poco de convicción, ¿no? Un poco de, o sea, renunciar en el Estado cuando eres ministro es lo que también muestra que tenga cierta, no cuando eres funcionario es como, me hace, está fregado, pero cuando eres ministro,
Tu Claro, es que renuncia vale algo. ser un ministro tiene una carga política más que de funcionario, entonces ahí es donde tienes que demostrar más ideas, convicciones y límites sobre todo. Una Y consulta, sí, avalas, y claro, y generas crisis y es que te vas. claro. Pero mucha gente se quedó en silencio. Una consulta, ¿qué pasó con las protestas? Ya la gente ya se resignó porque como no hay renuncia, no hay adelanto, no hay reformas, porque nos pasearon con el tema de las reformas, tampoco va a haber nada. ¿Qué pasó? O sea, la gente ya está cansada, le ganó la realidad, le ganó la crisis, la inflación a la gente. Bueno, que no puedes mantener también una protesta tanto tiempo, ¿no? Era muy complicado. Sobre todo sin resultados, Este, ¿no? digamos, no tienes los recursos para mantener tanto la protesta, y la gente también se va cansando, reactivar es difícil, entre que te resignas, entre que también la represión fue fuerte para estándares peruanos, y terminó, bueno, pausada, ¿no? Indefinidamente pausada. Pero Pero eso es lo que ocurrió. ¿tú crees que se va a canalizar de alguna manera eso? Porque, o sea, hace un rato decíamos, o sea, lo natural en el Perú es que no hay un liderazgo, ¿no? Haya múltiples cabezas. Entonces, también se ve muy lejano que eso se canalice como en un partido o en un potencial candidato presidencial, ¿o crees que eventualmente se va a acomodar de esa manera? Pasa que yo no creo que que puedas equiparar protesta a voto. No creo que todas las personas que hayan protestado vayan a votar por un candidato que represente la protesta. Hay un estado de ánimo bien jodido, sí, Ujú. claro, y que creo que eso le complica a Boluarte y la va a complicar mientras esté en el cargo. Eso por una parte. No sé cómo se lleve a canalizar, pero lo que pasa es que, digamos, mi argumento es el siguiente. Más que la protesta, mi pregunta es cómo se canaliza el estado de ánimo. Hay un estado de ánimo de la gente bien jodido, en el sentido que es, este, creo que ya tenías un tiempo, un estado de ánimo es que son varios estados de Sí. ánimo, ¿no? Digo, por una parte, la gente que te dice, no, hay un estado de ánimo incluso más grande, que es el de que esto ya fue. Hay un pesimismo grande, ¿no? De esto ya fue. Sí, porque O te sacan, sea, o acá sea, nada cambie. Hay un pesimismo. El pesimismo en el Perú ahora es la norma. Creo que el ánimo es pesimista largamente, más en las protestas, ¿no? Porque si la gente que no protestó, también tiene la sensación de, estaba en esa deriva, ¿cómo mejorar? No lo sé, ¿no? O sea, el pesimismo más que pesimismo y resignación, y eso viene de antes, y que avanza hasta ahora, ¿no? Que estás a la deriva y que no hay salida. Creo que es eso, o sea, eso incluye al centro, eso incluye a cierta parte de la derecha, salvo la más rancia que es la que se habla con Dina Boluarte, pero incluye a todos. Es cómo sales de esto. Porque si hay un candidato, si hay elecciones, las elecciones van a ser con los mismos candidatos. No hay candidatos. Eso incluye realmente hasta cierta derecha, ¿no? ¿Quién es el candidato de la izquierda? No tiene. ¿El candidato del centro? No tiene. ¿Quién es el candidato de la derecha? Tampoco tiene, ¿no? O sea, más allá de cómo está yendo a Boluarte, es cómo sales de esta crisis en la cual te sientes que estás hasta las huevas. No hay como una salida. Reforma política no tienes. Mejores partidos no hay. Mejores políticos tampoco. Elecciones vamos a seguir igual. Ese ánimo más grande de decepciones acumuladas, justo Alberto Vergara escribió sobre eso en El claro. País hace unos días, me parece, en sus momentos de las decisiones acumuladas, yo digo, siempre tengo esa sensación de hay un desánimo, hay un ánimo de caído. Alberto lo ubica temporalmente, dice que son 30 años de decepciones de todo el espectro político, me parece un buen argumento. Digo, ¿cómo se canaliza eso? No sé. Yo no le veo, no le veo Y, salida. En mi caso, concreto, ¿sabes cómo ujú. sería? Cuando son los días Jerónimo Pimentel escribió una columna sobre eso también el año pasado, que era, ya, con Castillo estamos jodidos. Sí, pero hay un problema mayor, que nadie sabe qué hacer porque sabe que lo que viene puede ser peor. O sea, esa sensación de lo que viene no necesariamente va a ser mejor. Ahora, igual, ahora sí creo que hay ánimos bastante disímiles, ¿no? Creo que hay un ánimo de gente traicionada cuando hay un golpe
no con el golpe de Castillo se hizo golpe de Estado, sino con el reemplazo de Castillo, ¿no? Que pues, me quitaron a mi presidente, no puede ser posible, mi voto dónde está. Eso es un ánimo bien fregado que electoralmente sí se puede expresar. Hay un ánimo que está de centro distinto, pero en general me parece que es una suma de desánimos, ¿no? Y que pueden converger electoralmente. Y no necesariamente convergen, ¿no? No creo que vayan yo no creo que, me parece difícil que converjan necesariamente. En el Perú nadie tiene esa capacidad de convocatoria. O sea, ¿quién? Sí, pues porque no hay. Justo a lo que a lo que ibas con el argumento de Vergara, ya tenemos 33 años desde los 90. De la gente de 33 años o menos son más del 50% de la población. Eso quiere decir que la mitad del Perú siempre ha tenido presidentes no solamente cuestionados, sino que han atravesado un proceso penal o han estado en preventiva o están cañados. Entonces, y justo eso te iba a preguntar como, ¿hay algún ejemplo internacional, si podemos hacer política comparada, de algún país que haya sufrido la constante decepción política hasta que de repente agarre un rumbo? No, pero es que mira, justo sobre eso, hasta hace unos años eso era positivo. El 2019 éramos motivo de orgullo, 2019. Perú, hemos metido a todos nuestros presidentes presos. Los corruptos presos. Sí. Todos te decían en Chile, decían que bien, mira Perú, los apresan, y en Argentina, ¿no? Ajaja, iban a ser Perú 2009, así como Argentina 85, ¿no? Perú 2019, así, puta, con José Domingo Pérez matando a todos presos. Y de repente, ¡puc!, algo se quiere y se va al carajo. O sea, creo que no necesariamente el que hayamos tenido a todos los presidentes presos era malo. José, sí se va a colar. Bueno. El momento fue, la justicia, a pesar de todo, funciona porque la justicia es independiente. Alan se mató. Y preso, Alan era la impunidad personificada. Sí. Totalmente, era un hombre que tenía 30 años escapando de la justicia y era puta. El día que, todos decíamos eso, el día que Alan vaya preso, celebramos, porque ese hombre jamás iba a ir preso, Alan. Keiko fue presa. 2 veces. Puta, weón, qué increíble, Keiko fue presa. Antes fue mala, pero no le importa. Antes fue Villarán, bueno, vieja aburrida, vete nomás con tu chalina. Pero todos iban presos y era, qué paja, en el Perú la justicia funciona. Y ahora ya lo miramos de otro modo, es, puta, mejor de una vez que vayan presos antes de postular, ¿no? Claro. O sea, porque ya todos van a terminar cayendo. O sea, creo que hubo un momento en el cual esa vaina era positiva y ahora ya lo hemos trabajado, pero justo también va mi argumento también del desánimo, ¿no? Ya es como, eso pasó de ser, qué buenos somos a la mierda. Estamos cagados. De antemano, o sea, sí. De antemano, porque además los que vayan a postular sabemos que seguramente también van a acabar presos. Claro, porque esa ya es la noción, porque ya, ¿cómo encandilas a un electorado, a un público? ¿Cómo le dices a la gente que vaya a militar si probablemente el líder que les estás pidiendo que sigan pueda tranquilamente terminar caneado, ¿no? Entonces... Sí, pero ahí creo que también hay una responsabilidad de los actores, ¿no? O sea, para el Pedro Castillo me parece que una gente izquierda que tuvo que tener mucha mayor responsabilidad en lugar, con Castillo, en lugar de ser tan... Laxos. En lugar de no ser críticos para no hacerle el juego a la derecha. Hubo mucho de eso también. Ahora, la pregunta es, si hubiesen sido iguales, si hubiesen sido críticos, la cosa hubiese cambiado. Creo que quizá no, pero creo que debieron serlo. ¿Tú crees que ese haya sido como un aprendizaje de lo que pasó con Humala? Que cuando hablaba con Sergio Tejada me decía que a lo mejor mucha gente de izquierda abandonó a Humala muy rápido. Claro. Y que probablemente se hayan esforzado por mantenerse con Castillo, sí, porque tenían ese aprendizaje. Claro, o sea, aprendiste mal, pero cierto. Creo que era el aprendizaje, esas elecciones no puedes irte los 4 meses. Claro. Entonces ya hay que aguantarlo, pero ya lo aguantaste mucho también, ¿no? Y lo aguantaste de todo también. Y es el trauma de Humala. Creo que todos tienen el trauma de Humala. Pasa que es el trauma de Humala, sí. Y creo que
se incluye a Verónica Mendoza también, porque digamos, también tú entiendes el trauma de Humala. O sea, el trauma de Humala es el trauma de la traición. El trauma, primero, hay dos cosas ahí. Uno es el trauma de la traición. El trauma de, lo importante es que no traiciones. Si tú traicionas, me jodiste, no traiciones. Eso es un trauma que un sector arrastra porque lo vivimos con Humala, porque yo también fui parte de ese trauma. Y el otro es no abandones rápido. Claro. ¿No? O sea, no traiciones, pero tampoco abandones rápido porque tienes que seguir la pelea. Entonces convergieron y el Claro, resultado fue lo que pasó con Yo le Castillo. quité ese trauma, yo creo que porque yo no tengo ese trauma, porque yo me lo quité trabajando para el Estado, para la derecha, digamos, Claro. ¿no? Les digo que ahí el trauma de Humala, que era la traición, era echando ahí era huevón. Habían días horribles en el Estado. Alguna vez se lo conté a una amiga que quería sacarme información. Eso, cuando trabajas en el Estado más a ese nivel, tus amigos periodistas se vuelven más tus amigos porque todo el tiempo te quieren sacar chismes. Y siempre te invitan un vinito por ahí a ver si hablas de más. Yo no recuerdo qué estaba viendo, qué estaba sacando. Era no recuerdo qué era. Pero está así como conflictuado. Estaba tomando el frente, fui al frente, acordando a tomar. Le digo, mira, puta, me quería contar. Y, bueno, ¿qué estás viendo? Le dije, mira, huevón, hay días, como el de hoy, en que todas las salidas son malas. O sea, hoy hay una crisis. Todas las salidas son malas. No hay ninguna salida buena. En todas pierde alguien y en todas se van a poco. Todas son y tienes que decidir igual. Pero espera. Puta, es horrible. Un paréntesis. ¿Eso no es como la realidad de hacer política en general? Que siempre te vas a cagar a alguien. Pero cuando tienes que hacer política, no tienes que hacer política con tus patas, que hacer política en el Estado. Me refiero a que creo que la diferencia es que cuando haces eso en un partido, es como siempre hay una ganancia. Claro. Si ganas en algo, ¿no? Pero desde el Estado ya es como cuando alguien pierde es complicado. O sea, no es que todas tengan costos, es que todas eran malas salidas. O sea, era como, no sé, era un día en el cual, para ponerlo así, que no recuerdo el caso, pero bueno, señor, ¿qué le vamos a apuntar? Y yo como, ¿qué cosa? O sea, la cabeza, la pierna, el brazo, era así, ¿ah? No quiero perder nada. No, o sea... Algo tiene que perder. Y algo feo. Y era, pero no hay políticamente nada bueno. No, todos son pérdidas. Era, la mierda. Y me puse a pensar en Humala. Y era claro. Hay un momento en que ese huevón también ha tenido que tener todas salidas feas. No digo que haya decidido bien. Quizás debió pedir el pie y no el brazo. Pero es bueno que tienes que decir cosas en el Estado y a veces todas son horribles. Y te vas con ánima de mierda a la casa y le siguiente tienes que volver. Entonces creo que a mí eso me hizo pensar en... o sea, el trauma de la traición, me parece que la traición no es lo importante. Me parece que porque, digamos, eventualmente siempre van a haber idas y venidas, a veces ganas, a veces pierdes, hay días así. Ya Humala lo hizo mal, sí, pero no sé si necesariamente era un traidor, que se pasó cojudo quizá, pero no sé si traidor. Entonces, ahí me quedé con eso, ¿no? Me parece que no era lo más importante. Y viendo lo que hacía Castillo, y conociendo Bueno, un Castillo poco era un pericote, pues. Me parecía que el riesgo mayor no era que fuese un traidor. El riesgo mayor era que fuese un ratero, que además una vez que llegas al Estado y con esa facilidad, digamos, llegas a Palacio y dices, acá me puedo llevar bastantes cosas, ¿no? O sea, y fácilmente puedes llevar el Estado a la deriva también. Entonces me parece que por ser esas dos cosas a mí me parecían más preocupantes. No que sea un traidor, sino que robe con la facilidad que se implica que piques cositas y que lo lleves a la inacción. Y que fue lo que me parece que terminó pasando. Y con un sector de la izquierda apañándolo. Pero creo que también por el tema de los... Ahora, también lo que está pensando es qué hubiese pasado si hubiesen sido más firmes en condenar. Quizás no hubiese pasado nada. O sea, que le hubiese dicho, no, yo no lo hablo, señor Castillo. Usted no puede hacer eso. Listo, te vas y había alguien con carnet de Perú libre ahí esperando. Que se quedan ahí, que está pegada con Soldimix en el asiento y que se vaya todo el resto. ¿Y qué hago con tu bancada de 5? A mí no me importa. No, o sea, quizá ahí no pasaba nada tampoco, ¿no? También creo que también hubo eso, ¿no? Tampoco tenían tanto poder de chantaje. Claro. Oye, y otro aprendizaje ahora del otro lado de la derecha creo que fue con Merino y las protestas y Boluarte, ¿no? Que se habla mucho de que la derecha
lo trata de cobarde y timorato a Merino por haber abandonado, haber salido de la presidencia, renunciado con 2 muertos, y que a Boluarte le han sostenido y le han hablado a la oreja todo lo posible y le han tratado de blindar, le han asegurado blindaje, cosa que en el tiempo va a ser muy difícil de sostener, pero le han garantizado que iba a estar tranquila en su presidencia si es que se quedaba donde estaba, ¿no? ¿Tú crees que también haya sido así? Claro, digo, el aprendizaje con Merino es tú aguanta nomás. Tú aguanta nomás. Sí. No hagas lo que nosotros decimos, no. Que por eso digo que la política en la que yo soy involucrado y la actual es distinta. Pues como parecer otro país por momentos. Antes, en 2016, pasaba una cosa como esto, un muerto y era una gran crisis. O sea, revuelos, espantos, gritos. Puta, ahora mueren varios y la gente dice, aguanta nomás, aguanta nomás. La gente, digamos, cierta derecha y cierta prensa, aguanta. Y ese es el gran aprendizaje, que no tienes que ser a la primera. Claro. Y que aguantas, y que aguántate 3 meses y ya está. Y es lo que pasó. Carlos, ahora quiero pasar ya como para ir cerrando. ¿Tú crees que desde la izquierda se haya fetichizado el tema de la Asamblea Constituyente? ¿Y por qué uso este término de fetichizar? Porque cuando tú ves la realidad, cuando tú ves los parlamentos que sacamos, ¿no? Que son eminentemente conservadores, cuando haces el ejercicio de compararte en otro lado, lo que pasó en Chile, ¿no? Una constituyente ampliamente progresista y que después en el plebiscito de salida recibió el rechazo mayoritario. ¿Por qué crees que desde la izquierda se aferran tanto a la idea de una asamblea constituyente cuando la realidad te va dando señas de que no necesariamente les va a salir tan bien? Yo creo que la Asamblea Constituyente ha ganado mucha fuerza a pesar de la izquierda. Sí. Porque los voceros principales lo repetían como monos y no comenzaban a ganar Asamblea Constituyente. Además, el otro día había un comunicado de personas que pedían la renuncia de Dina Boluarte, de personas de centro, más o menos, que le pedían, y alguien fue y dijo, está mal el comunicado porque no pedían Asamblea Constituyente. Ándate a la mierda. No jodas, a cada momento es como un fetiche, efectivamente, a cada momento lo pides. Que no necesariamente salga bien la constituyente, totalmente de acuerdo. Sin embargo, a pesar de ello, la constituyente como tal ha ganado fuerza porque pareció una salida a la crisis en la cual tú dices, vamos a rehacer todo este pacto político agotado desde el año 93. Entonces, sí creo que primero a ver, en términos de políticas públicas no soluciona nada una constitución. No. Una constitución no te va a hacer un Estado más eficiente, ni va a hacer que tus funcionarios públicos sean mejores. La corrupción y la informalidad no se eliminan por ley, para empezar. Por otro lado, eso no va a generar tampoco mayores ingresos. No. Y que necesariamente una nueva elección no vaya a ser favorable a la izquierda, me parece también bien probable. Sin embargo, y esos eran los principales argumentos de las personas que lo sacaban, sin embargo, lo que ocurrió después del golpe de Estado de Castilla, cuando Dina Boluarte claramente era como esta vaina está agotada. O sea, políticamente estamos entrampados y hay un desánimo, y no dice que quizás la constituyente es una manera de decir, bueno, ya empecemos de nuevo, reset, como en su partido, claro, ¿no? Y ahí se adquiere una función distinta. Y creo que está en ese momento todavía, por eso las encuestas salen también ahorita en la Asamblea Constituyente, porque además siempre cambiar una constitución es como tiene más feeling, ¿no? El problema me parece que son, y por qué creo que puede quedar, porque igual esos impulsores son profundamente mediocres, y lo repiten constantemente sin mayores... Claro, porque puede ser, o sea, no creo que estemos muy lejos de una ola de indignación y protestas, porque estamos así de eso, ¿no? Sí. Y que sea un estallido heavy como lo que pasó en Chile, que digan, ya sabes que esta es la salida, claro, salgamos con esto, y que después no puedan sostener esa indignación o no la puedan convertir en votos, y también sabemos que las fuerzas conservadoras son una maquinaria electoral, no digamos muy eficiente, pero sí efectiva, ¿no? Entonces... Yo creo que ni siquiera fue maquinaria, porque igual sería una maquinaria bien lenteja, porque siempre pierde. O sea, yo creo pero que bloquea, pierde pero jode. Sí, pero digamos, creo que es porque
igual somos un país conservador, primero atomizado, Sí. profundamente atomizado, y esa profunda atomización se ve en el Congreso. Las elecciones del Congreso en los últimos años son bien atomizadas, en la cual básicamente la bancada mayoritaria es la bancada del presidente por casualidad. Por casualidad. Por eso no tienes mayoría parlamentaria desde el año 2011, pero 2016, 2020, 2021 te das cuenta de lo atomizado que es. Si hubiese una constituyente, yo no creo que sea atomizado por el poder electoral digamos, de la maquinaria de la derecha, y no porque no hay quien arrastre nada. Entonces vas a tener 10, 11 partidos en los cuales me parece que la mayoría va a ser ahí populista conservadora. Si Orresi estuviese libre, podría ser Sí, un gran candidato para la constituyente. sí. Y entonces esa fuerza más de izquierda, no, pues la izquierda puede ganar, creo que eso. El centro izquierda puede ganar las presidenciales porque al frente es el fujimorismo, pero no puede ganar las congresales solas. Si, digamos, el centro izquierda ha ganado en esas últimas décadas es porque estaba Keiko al frente. Pepe Kea no era centro izquierda, pero la izquierda votó por él. Claro. Porque estaba Keiko al frente. Sin Keiko al frente, en un congreso solito te va a pasar lo mismo que 2020, que es atomización total. Entonces, me parece que es eso. Sin embargo, sí creo que hay un ánimo fuerte para eso. Y el problema es que creo que es una demanda importante que no tiene voceros de verdad que lo jalen. A ver, para hablar también del pasado, la demanda constituyente de 2006 a 2011 tenía un vocero principal que era Humala. Claro. Humala Esa iba fue y su hablaba de la plataforma constituyente. del Y Humala era, Polo Rojo. Exacto, un huevón que debe tener un 47%, y un huevón que siempre salía, y cuando hablaba salía en prensa. Ahora no tienes nadie. Entonces, ¿y quién va a ser el que lo jale? Nadie. Y posiblemente si alguien habla de eso, más bien lo termina matando, ¿no? Claro. Que como el caso que te digo, sacan un comunicado, pero no se consigue otro comunicado. De la mierda, y dan ganas de votar en contra casi. Entonces, Claro. creo que es eso. Igual es una demanda sin voceros. Sí. Sí, estamos bien complicados en ese sentido. Lo último ya, y esto es un pedido expreso de mi productor. Que hagamos un ejercicio de pensamiento mágico que igual creo que es divertido. No sirve de nada, pero siempre es divertido. Ya. Que es, mira, si ahorita estamos en un parlamentarismo de facto, el otro día hablaba con un analista electoral que decía que sí, efectivamente estamos en un parlamentarismo de facto, pero que tranquilamente se puede revertir con un nuevo Congreso. Y si ahorita estamos hablando de reformas, ¿tú qué crees que sea lo conveniente desde un análisis no neutral, pero digamos desapasionado? O sea, ¿el parlamentarismo reflejaría más, o sea, sería mucho más representativo acorde a la atomización? ¿O hay que seguir hablando de un presidencialismo? Porque, o sea, si ya hablamos de que hay un pacto político agotado, creo que una de las cosas más agotadas es este semipresidencialismo que no ha servido de mucho. Entonces, parlamentarismo o presidencialismo. ¿Qué funcionaría acá en Perú? Claro. Creo que el problema no es el sistema presidencial. O sea, porque en realidad el Perú es un sistema presidencial, ¿no? Es un sistema presidencial, y si ahora el Congreso está así es porque la presidenta no tiene bancada. O sea, no es un tema del sistema como tal, sino es el devenir de los hechos políticos, electorales. Porque el sistema presidencial, mal que bien, si lo miras hasta el 2016, se funcaba. Claro. En el sentido que el presidente tenía la mayoría o hacía una alianza. Toledo tenía la mayoría absoluta. Nunca pierde. Del 2001 al 2016 no hubo nadie presidentes tuvo con mayoría mayoría absoluta, pero juntando dos bancadas ya tenías. Entonces la tiene Toledo en alianza con el FIM, mayoría absoluta, pierden el último año la presidencia del Congreso. Entonces, el presidente del Congreso de la oposición, presidente de otro partido, inusual. 2011, 2006, Alan García, alianza con el PPC, con una falta de fujimorismo, mayoría absoluta. Y quebrando Humala, también la bancada de Humala, ¿no? Claro, y Humala 2011, 2016, alianza con Perú Posible, que estaba en alianza con Acción Popular, o sea. Claro, y entonces tienes mayoría absoluta y el último año pierdes la presidencia del Congreso con Iberico. O sea, y eso te cambia cuando Keiko saca 40%,
11% en 2016, PPK y luego ya todos son sin bancada. Entonces, ¿No? Castillo no necesariamente no el puede problema hacer es el alianza sistema con de nadie. gobierno, sino el sistema electoral, cómo se elige el No, Congreso. es que creo que no es un tema de sistema, creo que eso no se va a cambiar cambiando las reglas. Va a seguir igual. No, de eso solo vas a cambiar cuando tengas un candidato que tenga un arrastre fuerte. No hay. A ver, a lo que voy es, por ejemplo, a ver, Castillo gana con 12%. Si tú cambiabas las reglas, igual Castillo saca su 12%. Claro. Si tú cambiabas un sistema parlamentario, Castillo no era presidente. O para el presidente parlamentarista. Con 12% el presidente era seguramente Keiko López Aliaga. Si tú tienes ahorita, si seguimos con los mismos sistemas, con el mismo sistema y ¿cuánto tienen las encuestas los próximos candidatos presidenciales? 3%, 4%, ¿no? Entonces igual los políticos que hay para las presidenciales no arrastran a nadie, entonces, porque no tienen hay una desafección fuerte hacia ellos. Entonces, eso me hace sospechar que igual todo va a seguir atomizado, salvo que aparezca, y siempre por el ejemplo de Rafael Correa. Aparece Rafael Correa, que es un caso que sale de la nada, no tiene bancada, no tiene partido, pero es tan bueno que todos se le pegan a él y electoralmente sale, puta, es una bestialidad. Y esos son los líderes populistas, pues. Hugo Chávez también fue eso. Hugo Chávez llega, hay un páramo, en el año 98 sacó una bancada, hace una constituyente, gana su referéndum, gana el referéndum, arma un partido con él en el poder y luego en el siguiente arrasa las elecciones y las arrasa durante años. Correa hizo lo mismo. Porque no hay otra manera en el Perú, porque la otra manera que es la construcción del partido, ¿quién construye el partido? Bueno, la última experiencia de construcción partidaria con los morados. Quedó el 10% y nunca pasó, perdón, quedó un 9%, nunca pasó un 9%. Entonces, a lo que voy es, salvo que tengas eso, creo que vas a seguir atomizado. Puede ser, y lo peor de todo es que eso puede ser también desde la derecha. O sea, ¿me estás diciendo que estamos condenados al populismo, sea de izquierda o de derecha? Por lo menos en el corto plazo. El populismo es digamos, el poder está disuelto. En la disolución del poder está hecho añicos. La manera más rápida para que eso se solucione y se agrupe, que es la vía populista, claro. La otra es que sigas atomizado un buen tiempo. Que no. O si va a ser la construcción, es una cosa de mediano plazo. Entonces, yo creo que va a seguir atomizado un tiempo. Salvo que venga un líder populista y ¡plum!, te la agrupe. O puede ser que el líder populista diga no, a lo Correa quizá, que diga, bueno, yo me construí un partido, yo lo hice a largo plazo. Puede ser, o puede ser que solamente vaya y diga, bueno, yo entro acá a robar. No sé, pero la salida creo que es esa. Eso no es por reglas o no es con cambio de sistema. Me parece que igual es, ¿no? Tú sabes que cuando hago análisis de la realidad acá con otros invitados, siempre trato de, ¿no? Digo, ya, hagamos un ejercicio de pensamiento mágico para no tener algo de esperanza pero me pasa no solamente contigo ahora, sino que siempre acabamos como tocando tierra y es complicado. Es complicado el futuro peruano. Claro, y yo lo que estoy con el ánimo no hay salida. Y creo que también es eso, o sea, si el ánimo no hay salida, electoralmente es peor todavía, porque el caldo para populista eso es fuerte. Sí. No hay salida. Entonces viene un caso, te digo, no, yo te voy a salvar. Puta causa. Yo tengo las respuestas, claro. O sea, ya estoy harto de estar dando vuelta como un pollo sin cabeza, ya siéntame. La vaina es que no tienes nadie que tenga esa capacidad tampoco. Porque hasta para ser populista necesitas algo de talento. O sea, creo que también es otro tema. Bueno, los populistas exitosos son muy talentosos. No es cualquiera, pues a Cerrón no es un populista exitoso. Castillo tenía muchos de los elementos, pero Castillo lamentablemente pues no le daba, lamentablemente para él, o quizás bien para el Perú, no le daba pues para ser populista. O sea, cuando Castillo gana con 16% y empezaba a hablar por origen social, por la manera de hablar, por el contacto, la relación que tenía con mucha gente en el Perú, solamente visual, por cómo se veía, pues eso le veía, iba a ser un populista extraordinario, pero no, puta, te das cuenta de la primera semana que estaba perdido en el universo, perdido en el espacio, no podía articular una sola idea, no podía armar un grupo, no podía armar un equipo, no tenía capacidad de mando, se veía como no sobrepasado, entonces, este conjuro
que iba a ser un populista. Necesitas muchos aletas para ser un buen populista en general. Y creo que en el Perú nadie los tiene. O sea, creo que también es eso, al menos a la izquierda. Mira, lo último, No sé si en la derecha. quisiera regresar un poco justo a lo que decías de que Castillo llevaba una semana en el poder y ya todos nos dimos cuenta que no se le caía una sola idea. Eso No, explica, espérate, era en el poder, era después de después de la sí, primera vuelta. o sea, Claro. tú Peor. ves en la segunda vuelta cuando empieza a perder la ventaja, o sea, yo estoy seguro de que si las elecciones eran 2 semanas después, ganaba Keiko, porque Vaya, sí. Tenía 20% de ventaja, este huevón. no, 20% de llegó a tener ventaja. casi 40, la primera encuesta tuvo 40% de ventaja, era una locura. Claro, pero se le iba 20, él tenía 45 aquí con 25. Un populista la masacraba ahí. Le La- sacaba 30% de ventaja y cambiaba la constitución en 2 días. No, pero era Castillo. Claro, porque, o sea, creo que perdía medio punto porcentual por hora, ¿no? Exacto. Entonces, esa deficiencia, en vez de tanta elucubración y conspiranoia que hay detrás del último mensaje a la nación, es básicamente su falta de capacidad, no quiero decir falta de capacidad intelectual, pero falta de capacidad política es lo que explica ese mensaje que para mucha gente todavía resulta incomprensible, y que ahora están tratando de decir, no, no fue un golpe de Estado, fue una proclama, no, no fue un golpe de Estado, fue un intento, fue como, entonces, pónganse de acuerdo. Es como la última prueba de una persona que tiene una gran falta de capacidad. Sí. O sea, digamos, no intelectual en el sentido de abstracciones intelectuales, de cultura, no. Tenía, ¿no?, un serio problema siempre para discernir de manera adecuada. Puta, desde el inicio hasta el final, ¿no? O sea, desde la primera semana que tenía 3 voceros y que no sabías en qué local iba a la conferencia de prensa, ¿no? Hasta tener, pues, nuevamente que se reunía con 3 personas, 4 personas, le decían cosas distintas. Cosas distintas porque cuando se armaba la gabinete de ministros, tenías ese chisme de que Castillo le prometía al mismo ministerio a 3 personas distintas. Sí. Y a ver con cuál se quedaba. Y esa vaina la hizo hasta el final. Y al final decía un guapo pesado. O sea, era un pata que era, ¿no? Un tristemente inútil para las labores que demanda la administración del Estado del inicio hasta el final. Sí. Como que el resumen de la política informal, ¿no? O sea, hasta ese punto. Pero, pero sí, pero incluye más que informal, porque no solamente informal. Bueno, También hasta es los informales efectivo. tienen que tener algo de estrategia, de Porque inteligencia. los informales, claro, o sea, porque digamos, el Perú vive en la informalidad, pero me pasa que la informalidad tiene, claro, si es cierta institución, ¿no? Ese argumento, creo que es el señor Hall, sobre las instituciones informales. Hay instituciones informales que están fuera de la ley, pero que se repiten tanto que son instituciones. Los colectivos son una institución informal. Tienen rutas, son constantes, tienes una tarifa establecida, ya sabes que de ahí el 10% son rateros, pero tú igual sabes que si vas a la equipo lo vas a encontrar. Son una institución informal. Están por fuera de la ley, pero ya sabes que existen. Acá ni siquiera era eso, ¿no? Entonces entra, se pierde, no Claro, sabe, porque con los colectivos saben que aunque sea sabes dónde encontrarlos y en qué hora y que van a pasar y que vas a llegar, o sea, no sabes si bien, pero vas a llegar a tu destino eventualmente. O sea, con Castillo ni siquiera Claro, o sea, había eso. el Perú está lleno de eso, el Perú está lleno de cosas que están por fuera de la ley, que no están reguladas, pero que igual se repiten de manera constante. Esa es la política, muchas veces donde eso a veces no hay. A ver, el 10% de las coimas, tu diezmo para las obras también era una institución informal, ¿no? Por cada hora tienes que dar el 10% a alguien, o sea, institucionalizado, ¿no? Predictibilidad Pero acá en todo fueron más caso. allá. Empezaron a picar en los ascensos, en lo que dan por WhatsApp, picabas por aquí, picabas plata por allá, y era como, ¿no? Y para que más picabas poquito, como piraña. Creo que esa es otra cosa que creo que tampoco hay que perder de vista, ¿no? Ahorita decía la comparación de pirañas con tiburones. Creo que es cierto. También había una pirañización, no en el sentido social, sino en el sentido de robar así de apuchitos, Claro. ¿no? Como carteristas, que hubo también en el Estado, porque lamentablemente Pedro Castillo también fue eso,
también fue corrupción y también fue hurto, ¿no? Constante de la saca del Estado o de la gente para vender cargos públicos. O sea, también no nos olvidemos que tuve un administrador como Juan Silva durante más de un año. Tuvo un pata que no era tan rata, que venía con su queso por una parte y con su rocomín en otro. Y Tuvo era, más de un año. y mire, y Juan Silva me parecía más hábil políticamente porque a pesar de que todo, o sea, el pata olía pero terriblemente mal como político y no lo podían sacar. No lo podían, o sea, No. tuvo que haber un escándalo sobre escándalo sobre escándalo para que finalmente salga. Pero ahí el tema es el presidente. Claro. Pues si eso escándalo hizo nuevamente lo que te pasaba antes, 2016, había un escándalo así, el pata, a ver, cuando pasó Desaparecía. el ministro del Amor, cuando pasó el ministro del Amor en Panorama, estaba en el chat y me dijeron vuelve de emergencia. Estaba de viaje, vuelve de emergencia porque el lunes tenemos que ver lo que pasó con el ministro. Era una denuncia que tenía un amante que estaba de amante con su secretaria. El denuncia que ahora es niña. El huevón esa noche renunció. Era una crisis. Ahora, ser un amante con secretaria es como, y cuando sean 3, me avisas. Igual el pato no va a perder el puesto. O sea, con Castillo tuvimos infinidad de cosas peores y los ministros siguen ahí. Y la principal responsabilidad es el presidente. Totalmente. Carlos, pucha, yo creo que ya estamos en hora. Creo que tengo muchas más preguntas, pero no sé si tú tienes tiempo. De todas maneras, me gustaría... Chiquito, Dime, Lula, ¿viste lo que pasó con Lula? Ya yéndonos al plano internacional, que ¿cuándo? quiso ser como que el negociador de la paz entre Rusia y Ucrania. Y después de hablar Claro. con el canciller ruso, salió a decir de que los dos estaban mal, ¿no? Como que empezó a decir, no, sí, que acá hay un problema Ah, bilateral. Y después cuando se sí, fue a Portugal, le pegaron por todos lados y de ahí tuvo que desdecirse, no, aquí claramente hay un invasor y no sé qué cosa. claro. ¿Por qué hay esta nostalgia de los antiguos izquierdistas con Rusia? Cuando Rusia claramente ya hace rato no es de izquierda, Putin es un conservador, es un facho Ya nos prácticamente. quedan, sí. Ya nos quedan, ¿no? Pero creo que también parte del argumento de la multipolaridad. En el sentido que no puede ser que el mundo sea solo gringo, entonces tiene que Claro. tener más colorcitos, entonces que haya una multipolaridad y que bueno, los rusos vayan y tengan esa fuerza, no está del todo mal, porque le van a hacer caso a Estados Unidos. Creo que también va por esa parte, no por descentralizar el poder a nivel global, pero creo que claro, digamos en el caso de Lula igual es más complicado porque creo que Lula no puede también decir Brasil tampoco tiene tanto poder, ¿no? No puede como quería decir, ya yo no soy la Unión Europea, yo no soy Estados Unidos, no te voy a decir que es un invasor, pero no, tiene más límites. Y a Lula yo lo entiendo. Yo no le entiendo que la otra persona que, como tú dices, tiene buena nostalgia todavía de Rusia, como sea pendejo, pero bueno, Claro. o sea, pendejo. O sea, que comparte con la Unión Soviética, la ubicación geográfica. Y es lo que la Unión Soviética también era un país invasor. A ver, Colonizador, imperialista, lo todo, que hicieron cada con rato. Europa del Este, los maoístas, Mao lo llamaba social imperialismo justamente por eso, ¿no? Era el social imperialismo. Eran los imperialistas con una bandera roja según los maoístas, ¿no? Digamos, tenían Europa del Este básicamente controlado por un tema de eras de influencia. Tenían hasta, digamos, ¿no? Se van a la República Checa. Yugoslavia rompe por eso. Es por eso que la Yugoslavia de Tito del año 49 dice, no, causa, ¿saben qué? A mí no me Hablamos. van acá a mangonear, ¿ah? Está bien cojudos. A mí no me mangonean. Yo acá gané, que esa es la diferencia. Claro. Mientras los otros países de Europa del Este son liberados por el ejército soviético, en Yugoslavia tenías a los partisanos que hicieron la guerra, ¿no? Hicieron la guerra armada contra los nazis y contra los países, contra los gobernantes de los nazis. Entonces, por lo Tito pudo haber dicho, a mí no me mangonean causa, está bien cojudos. En Veroxa, Albania, perdón que me ponga así, dicen, tampoco, a mí tampoco me van a mangonear, yo soy un enano de mierda, pero a mí tampoco los soviéticos me van a decir nada. O sea, tenían ese tipo de actitudes que luego van cediendo con el tiempo, Claro. hasta el año 79 cuando invaden Afganistán. Pero creo que es un tema de nostalgia, ¿qué te queda? ¿No? O sea, ya uno comenta esto ahora y es, sí, pero tenían voces y martillos, y era el Partido Comunista, tenía libros de Lenin gratis en la calle, ¿qué vas a hacer? Es más nostalgia.
Es más ¿no? nostalgia, Creo ¿no? que otra cosa. Sí, ¿qué nos queda si no la nostalgia, no? Sí, No, totalmente. cuando no tienes nada, Por eso, esa te queda la a lo mejor melancolía y la por eso nostalgia. algunos extrañamos a Humala, que nos queda sino la nostalgia, ¿no? Cuando el Congreso no se bajaba al presidente. Creo, sí, que es un poco gracioso que son la Unión Soviética, ¿no? Sí, Claro, Moscú mala, bueno, si se llamara Alexis como su hermano sería más gracioso. Sí, porque además era, justo eso es lo que te decía, además era un país más estable. sí, Eso con el tema de lo conservador, para cerrar con eso, era un país más estable, era predecible. Si había una crisis con un ministro que está acusado de algo, se se iba. iba. Si pasaba un escándalo de corrupción, ese funcionario caía. Los ministros se duraban meses, todo era más predecible. Ahora ya no saben ni mierda, matan a alguien y tú dices, ¿van a votar a alguien? No, ¿por qué? Y siguen. Claro. Hay un escándalo de corrupción, el nuevo ministro, ¿no? A Daniel Maurate, ministro de Justicia, que le acaban de sacar que era casi un cuello blanco, juega pichaca con ellos, y ahí se hubiese salido con un mal en 10 minutos, con PPK también, y ahora sigue ahí. Entonces, ¿qué es esto? O sea, el Hay hecho de otras que reglas. se dé, ¿no? De que Otárola, después de nombrarlo, diga y no, sí le pidió explicaciones, ¿no? Post nombramiento. ¡Oh! Y ¡El man lo después, conoce de y antes! después ¡Porque es el Maurate, ministro de Humala! y después Maurate salga y diga, no, es que jugábamos pichanga. Y era como, o sea, el hecho de que ¡Claro! tenga la libertad solamente de declarar eso, ya claramente te habla de que estamos en otro país, ¿no? Y así Sí, hace 10 años y nomás. creo que eso. Y eso nos genera, creo que también cierta nostalgia de un país en que era quizá igual de jodido, pero no tanto, ¿no? O sea, tenía un poco más de vergüenza. Carlos, te agradezco un montón Sí, haberte tomado me este parece. tiempo, este espacio. Para este espacio tan pequeño, creo que tu llegada nos va a inyectar, ojalá suscriptores y vistas. Te mando un abrazo Listo, enorme y amigo. bueno, voy a seguir viendo Gracias. tu canal. Por favor, haz programa hoy. Está así, no, estoy así en vacaciones, pero si me recupero lo hago. Te mando un abrazo, cuídate Muchas mucho. gracias. Gracias. Gracias, gente, chao. Chao, chao.